Biotecnología. La palabra tecnología proviene de los vocablos griegos tecno, arte, técnica u oficio, y logia, estudio. Así, la tecnología de los seres vivos se designa como biotecnología. El término biotecnología fue acuñado en 1917 por el ingeniero húngaro Karl Ereig. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. La biotecnología se origina en el conocimiento empírico de la manipulación de seres vivos, por ejemplo, la selección artificial o la elaboración de productos fermentados como la cerveza y el vino. En la historia de la biotecnología antigua estudiaba los inventos o se basaron en observaciones comunes sobre la naturaleza. Un ejemplo fue que en Medio Oriente hay registros de 6000 años de la producción de cerveza. En China se elaboró yogur y queso mediante bacterias lácticas desde hace 4500 años y en Egipto pan con levadura desde hace 2300 años. En todas estas aplicaciones empíricas hay acción de los microorganismos. En 1837, Louis Pasteur determinó que las levaduras eran las que producían la fermentación en el jugo de uva y participaban en la elaboración del vino. La era moderna de la biotecnología comienza con el descubrimiento de la penicilina en 1928 por Alexander Fleming y su posterior producción industrial con la efectividad clínica por Florel Headley y Chain en 1940. Wassmann en 1944 aísla otro antibiótico a partir del Streptomyces, por lo cual lo llamó streptomicina. La siguiente etapa del desarrollo de la biotecnología se inicia con el descubrimiento sobre el hecho de que los ácidos nucleicos resguardan la información genética. En 1953, J. Watson y F. Clerk proponen un modelo de doble hélice para el ADN. En 1965, Robert Hawley leyó por primera vez la información total de un gen de levadura compuesta por 77 bases. En 1970, G. Horan consiguió reconstruir en el laboratorio un gen completo. En 1973, Stanley Cohen desarrolla la tecnología de recombinación de ADN. En 1982 se produce insulina para humanos, la primera hormona obtenida por la biotecnología. En 1983 se aprueban los alimentos transgénicos producidos por Calgene en Estados Unidos. En 2003, 50 años después del descubrimiento de la estructura del ADN, los doctores Francis Collins y Craig Venter anuncian conjuntamente que ya está completa la secuencia del genoma humano. Los avances en el conocimiento de los ácidos nucleicos han permitido la manipulación de los genes en los que se conoce hoy como ingeniería genética. La ingeniería genética es la tecnología que permite tener ADN recombinado. La ingeniería genética puede definirse como la manipulación deliberada de la información genética con miras al análisis genético o al mejoramiento de una especie. La generación del ADN recombinado puede tener diferentes fines. El más común es determinar la función o rol que tendrá un gen en un organismo. Como hemos visto, la biotecnología es un tipo de ciencia que está logrando cada vez más popularidad a nivel mundial, ya que se suele utilizar en diversas áreas gracias a los tantos beneficios que proporciona. Cualquier tipo de biotecnología ofrece un sinfín de ventajas en su aplicación, y es que ofrece una solución a amplios problemas ambientales, también como ejercen su conocimiento en la medicina y en la industria farmacéutica, como en los biocombustibles. El ADN recombinante. El ADN recombinante o ADN recombinado es una molécula de ADN artificial formada de manera deliberada por la unión de secuencias de ADN provenientes de dos organismos distintos que normalmente no se encuentran juntos. Al introducirse este ADN recombinante en un organismo, se produce una modificación genética que permite la adición de una nueva secuencia de ADN al organismo, conllevando a la modificación de rasgos existentes o a la expresión de nuevos rasgos. La producción de una proteína no presente en un organismo determinado y producidas a partir de ADN recombinante se llaman proteínas recombinantes. El ADN recombinante es el resultado del uso de diversas técnicas que los biólogos moleculares utilizan para manipular las moléculas de ADN y difiere de la recombinación genética que ocurre sin intervención dentro de la célula. El proceso consiste en tomar una molécula de ADN de un organismo, sea virus, planta o una bacteria, y en el laboratorio manipularla y ponerla de nuevo dentro de un organismo. En términos simples, el procedimiento de producción de ADN recombinante consiste en 6 fases: la preparación de la secuencia de ADN para su clonación, la preparación de un vector de clonación, la formación del ADN recombinante, la introducción del ADN en una célula anfitriona, la propagación del cultivo y la detección y selección de clones recombinantes.
En cuanto a sus aplicaciones, el vector que se utiliza contiene secuencias de ADN que al ser replicadas confieren en resistencia a antibióticos específicos. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada en el campo de la medicina y ha permitido el desarrollo de importantes avances terapéuticos, como por ejemplo la producción de insulina recombinante. Permite además la posibilidad de utilizar plantas y alimentos transgénicos, así como microorganismos modificados genéticamente para producir fármacos u otros productos de utilidad para el hombre, entre los que se puede citar la insulina humana, la hormona del crecimiento, interferones, la obtención de nuevas vacunas o la clonación de animales. Con el uso de ADN recombinante se ha logrado obtener plantas transgénicas resistentes a insectos, hongos, bacterias y herbicidas, con mejores características de calidad durante la poscosecha y con alto contenido nutricional. También ha permitido la clonación, expresión y producción mediante esta técnica de diversos antígenos, como por ejemplo la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra el virus del papiloma humano. Algunos hallazgos que hoy constituyen las herramientas de la ingeniería genética son los vectores de información genética o plásmidos recombinantes. Aparte del ADN integrante del cromosoma bacteriano, existen elementos genéticos móviles llamados plásmidos, que son pequeñas porciones de ADN que les confieren resistencia a los antibióticos y son capaces de transferirse de una bacteria a otra. Las enzimas de restricción, que se encuentran en las células bacterianas y en algunos bacteriófagos. Gracias a este descubrimiento fue posible cortar el ADN en sitios específicos. La transcriptasa inversa, que fue aislada de ciertos virus con genoma de ARN, los retrovirus. Esta enzima es capaz de sintetizar ADN a partir de un molde de ARNM. Clonación del ADN recombinante mediante plásmidos recombinantes. Este procedimiento consiste en que, una vez cortadas las enzimas de restricción, los fragmentos se insertan en plásmidos mediante la técnica de extremos pegajosos. Luego los plásmidos se incuban con un cultivo de bacterias, algunas de las cuales los asimilan. Finalmente, con la enzima de restricción se rompen las células bacterianas para recuperar las copias del fragmento de ADN. Reacción en cadena de la polimerasa. Clonar el ADN utilizando los ciclos reproductivos de las bacterias es un trabajo muy laborioso y tardado, pero esta técnica contribuyó a facilitarlo. Un transgénico es un organismo que ha sido modificado genéticamente, incorporando genes de otros que desarrollan una función especial. Los beneficios de los transgénicos es que contribuyen a la seguridad del suministro de alimentos, forrajes y fibra, incluyendo una mayor accesibilidad de alimentos. Contribuyen a producir más cantidad de alimentos para la población mundial en crecimiento. Rinden más por hectárea y además permiten la utilización de suelos que antes se consideraban improductivos para la agricultura. Contribuyen en la lucha contra la pobreza y el hambre. Reducen la huella ecológica de la agricultura y ayudan a conservar la biodiversidad. Permiten una mayor sostenibilidad de la agricultura mientras ayudan a la conservación del medio ambiente, ya que reducen la utilización de herbicidas y agroquímicos. Disminuyen la labranza, con lo cual se reduce la emisión de gases de efecto invernadero y la erosión, y se mejora la humedad del suelo. Ayudan a frenar el cambio climático y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La característica de resistentes a la sequía o a la humedad ayuda a que la población de alimentos no se vea tan afectada por el cambio climático. Pueden desarrollarse bajo condiciones climáticas extremas, sin necesidad de expandir la frontera agrícola. Las plantas transgénicas son organismos creados artificialmente por el hombre en laboratorios científicos. Se insertan genes de virus, vegetales, animales e incluso de humanos en un organismo para crear uno nuevo. Los transgénicos que actualmente se venden fueron creados para resistir plagas y ser tolerantes a herbicidas. Los cultivos de plantas transgénicas usan demasiados agroquímicos, obligando a cultivar una sola especie en toda la tierra, los monocultivos, lo que afecta la fertilidad de los suelos y la biodiversidad. ¿Cómo se obtiene una planta transgénica? El transgén debe ser transferido al inferior de la célula e integrarse al ADN celular, dando origen a una célula transgénica. Se debe regenerar una planta completa a partir de la célula transgénica. Una vez introducido el gen de interés en la célula, se induce al desarrollo de plantas mediante distintas técnicas de cultivo de tejidos. Las plantas regeneradas son analizadas por técnicas moleculares para identificar aquellas que porten y expresen el o los transgenes en los niveles deseados. Las plantas transgénicas obtenidas son incorporadas a procesos de mejoramiento convencional para introducir los nuevos genes en variedades de interés. La cruza inicial con la variedad mejorada debe ser seguida de varios ciclos de cruzamientos repetidos con el progenitor mejorado, proceso conocido como retrocruzamiento. El próximo paso son los ensayos en el invernadero y en el campo para comprobar los efectos del transgén y el desempeño general de la planta. Animales transgénicos son animales que han sido modificados genéticamente añadiendo genes foráneos de manera deliberada para cambiar alguna característica, ya sea para añadirle alguna funcionalidad o para bloquear la expresión de algún gen. Hace 20 años se creó el primer animal transgénico, un ratón gigante al cual se le incorporó
a su genoma la hormona del crecimiento humano. Actualmente existen ratas, pollos, conejos, cerdos, vacas, ovejas, cabras, codornices y peces transgénicos, aunque los que encontramos en mayor número son ratas y ratones, que representan un 95% de su totalidad. Existen tres maneras de modificar genéticamente un animal. La primera es la microinyección. Esta técnica es fácilmente aplicable a una gran variedad de especies. El problema de ella es que el transgen se inserta al azar, por ello solo un 5% de los óvulos dan lugar a un animal vivo. En esta técnica se provoca una sobreovulación de la hembra. Para asegurar el proceso, se extraen los óvulos que son fecundados in vitro. En el núcleo de esos óvulos se inyecta nuevo transgen. Los óvulos modificados se reintroducen en la hembra previamente tratada con hormonas que induzcan el momento adecuado de su ciclo ovárico para recibir el embrión y que el embarazo progrese. La segunda técnica son los retrovirus como vector. Con esta técnica se consigue que el transgen esté presente en todas las células del individuo, pero como en el caso de la microinyección, el gen también se inserta al azar. En esta técnica se elige un virus benigno y se atenúa hasta eliminar su carga viral. Se inserta el virus transgen. El virus actúa como un transporte y comienza a replicarse en el interior de las células. El transgen se libera. La problemática de esta técnica es que el virus utilizado se reproduzca en el organismo y puede dar lugar a una enfermedad. Por último, está el uso de células madre embrionarias, el método menos aleatorio y se utiliza cuando es importante dirigir la secuencia genética a lugares específicos. Es posible modificar genéticamente las células cuando éstas están en cultivo. Estas modificaciones pueden ser para eliminar o sustituir un gen. Las células modificadas son inyectadas en uno de los embriones en fase blastocita. Los individuos que se originan portan el gen solo en un porcentaje de sus células. Esta aplicación de la biotecnología se denomina en inglés molecular farming y consiste en tratar a los animales como fábricas de moléculas. Cultivo de tejidos animales. Se puede considerar que el cultivo de células animales comienza con los trabajos del zoólogo americano R. G. Harrison en 1907, quien empleó técnicas in vitro para estudiar cultivos de médula espinal embrionaria de anfibios y pudo observar el crecimiento de los axones de los neuroblastos. En 1910, Burroughs empleó el plasma de pollo para nutrir los explantes de tejidos embrionarios de pollo y logró percibir el crecimiento del tejido nervioso, corazón y piel. Este resultado lo animó a cultivar explantes obtenidos de perros, gatos y conejos de Indias y descubrió que la vida del cultivo se puede prolongar mediante subcultivo, empleando medios elaborados de plasma, complementando con extractos de embrión. A partir de los años 40 del siglo pasado, con el aislamiento de los primeros antibióticos, se desarrollaron numerosas aplicaciones y se mejoraron las técnicas. Una de las dificultades encontradas a lo largo de estas investigaciones fue determinar un medio de cultivo apropiado. En 1965, Ham logra mantener algunas células de mamífero en cultivo indefinido en el primer medio libre de suero. En 1975, Koch y Milstein obtuvieron el premio Nobel por establecer la primera línea celular productora de anticuerpos monoclonales. En 1976, Sato y colaboradores demostraron que se requieren mezclas distintas de hormonas y factores de crecimiento para cultivar las diferentes líneas celulares. El cultivo de tejidos animales consiste en una serie de técnicas que permiten que las células crezcan fuera del cuerpo por tiempo indefinido, manteniendo al máximo sus capacidades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Para iniciar el cultivo se utilizan pequeños fragmentos de tejido o de órganos embrionarios completos o células. Para ello, las células de un tejido se dispersan por medios mecánicos o enzimáticos y se propagan como suspensión o sobre vidrio o plástico. El cultivo requiere un ambiente esterilizado y en general un medio de cultivo que contenga agua, sal, varios nutrientes y suero sanguíneo. Un cultivo derivado directamente de un tejido o órgano se llama cultivo primario. Una única célula de un cultivo primario puede ser aislada para establecer una línea de células que provea una gran cantidad de material para cultivos subsecuentes. Cultivo de células madre. Las células madre o troncales son las que surgen en los primeros estadios del desarrollo embrionario, a partir de las cuales se van diferenciando todos los grupos celulares de los diferentes tejidos y órganos en formación.
Cuando reciben ciertos estímulos, estas células son capaces de producir más células madre, además de los diferentes tipos de células de las que se forman un organismo, es decir, son totipotentes. Uno de los usos previstos es el cultivo para trasplantes de órganos y tejidos a partir de las células del enfermo, reduciendo con esto las reacciones de rechazo, factor que aún hoy en día constituye un gran problema durante el proceso de adaptación del trasplante a su nuevo cuerpo. Cuando el espermatozoide fecunda un óvulo, se forma una célula llamada cigoto, la cual es totipotente, es decir, tiene la capacidad de formar un organismo completo. El cigoto inicia el desarrollo embrionario cuando se divide sucesivamente mediante mitosis y forma una estructura esférica compacta con aspecto de mora, a la que por eso se le llama morula. Las células de la morula siguen siendo totipotentes, por ello cuando en esta etapa se llegan a separar, originan dos o más individuos idénticos. El desarrollo embrionario continúa con otra etapa en la que se forma una estructura como una esfera hueca que se llama blastocisto. A partir de ella se crean los anexos embrionarios y el embrión. Las células del embrión ya no son totipotentes, pero son pluripotentes, es decir, pueden formar todos los tejidos y órganos del nuevo ser, pero no un organismo completo. En el laboratorio, en el medio de cultivo apropiado, estas células tienen la capacidad de reproducirse indefinidamente sin diferenciarse, o sea que se convierten en células inmortales. El cultivo en el laboratorio de células madre se inició en ratones. Las células madre humanas solo se cultivan en el laboratorio desde fecha muy reciente, ya que las primeras investigaciones al respecto tratan de 1998 a cargo de Thompson y colegas de la Universidad de Wisconsin, quienes aislaron y cultivaron estas células a partir de blastocitos procedentes de fetos abortados y produciendo una línea de células madre pluripotentes. Las células madre pluripotentes se pueden obtener, entre otras fuentes, de células madre embrionarias aisladas de la masa interna del blastocisto, tomadas de fetos abortados, también de células madre aisladas de carcinomas embrionarios, un tipo de tumor que puede ocurrir en los fetos. Hay otro tipo de células llamadas multipotentes, que provienen de las células pluripotentes y que se conservan en pequeñas cantidades tras el nacimiento en casi todos los tejidos. Las células multipotentes se multiplican y así reparan los tejidos a los que pertenecen y renuevan las poblaciones de células que van envejeciendo. Por ejemplo, en el corazón puede haber diferentes tipos de células musculares, endoteliales de revestimiento, nerviosas, las cuales no pueden dividirse, y si llegaran a hacerlo, solo darían lugar a células iguales a ellas. Sin embargo, recientemente se ha encontrado que existen células madre cardíacas intercaladas entre las otras células, y son estas las que se dividen y dan lugar a los diferentes tipos de células del corazón. También se ha demostrado que estas células madre multipotentes, bajo ciertas condiciones, pueden ser inducidas a producir otros tipos de células. Transdiferenciación. Por ejemplo, se han inducido células madre del sistema nervioso a producir células musculares sanguíneas. Recientemente se han hallado células madre realmente multipotentes en tejidos adultos, como los de la médula ósea y cordón umbilical. Se ha descubierto que las células madre de la médula ósea cultivadas in vitro pueden generar hueso y cartílago, que serían útiles para tratar casos de traumatismos o desgastes de articulaciones, osteoartrosis, artritis, pérdida de dientes, músculo y otros tejidos conectivos con los que se podrían reparar daños por accidentes graves, cortaduras, raspaduras, quemaduras, úlceras, lesiones cardíacas, etc. Y células cerebrales que se usarían para corregir lesiones debidas a tumores, enfermedades infecciosas, anoxia, lesiones vasculares, traumatismos
craneoencefálicos. Con estas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que las células madre adultas podrían ser más versátiles de lo que se creía. El cordón umbilical, aunque tiene una proporción de células multipotentes que la médula ósea, es una fuente menos disponible. La tecnología CRISPR-Cas9 es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Esto incluye, claro, el de las células humanas. Sería algo así como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN, haciendo además de una manera muy precisa y totalmente controlada. Esa capacidad de cortar el ADN es lo que permite modificar su secuencia, eliminando o insertando nuevo ADN. Todo comenzó cuando se publicó en 1987 un artículo en el cual se describía cómo algunas bacterias se defendían de las infecciones víricas. Esto se planteó cuando se encontró en una zona determinada el genoma de muchos microorganismos, sobre todo arqueas, estaban llenas de repeticiones palindrómicas sin ninguna función aparente. Estas repeticiones estaban separadas entre sí mediante una secuencia denominada espaciadores, que se parecía a otros virus y plásmidos. Justo delante de esas repeticiones y espaciadores hay una secuencia llamada líder. Esa secuencia se le nombró como CRISPR. Muy cerca de esa agrupación se podrían encontrar unos genes que codificaban para un tipo de nucleasas, los genes Cas. Cuando un virus entra dentro de la bacteria, toma el control de la maquinaria celular, por lo que la bacteria tiene un sistema de defensa complejo formado por unas proteínas Cas unidas al ARN, producidos a partir de las secuencias CRISPR. Entonces el material genético del virus puede interrelacionar con este complejo. Si ocurre eso, el material genético viral es inactivado y posteriormente degradado. Pero el sistema va más de allá. Las proteínas K son capaces de coger una pequeña parte del ADN viral, modificarlo e integrarlo dentro del conjunto de secuencias CRISPR. De esta forma, si esa bacteria se encuentra de ese mismo virus, ahora inactiva de forma mucho más eficiente, el material genético viral es por lo tanto un verdadero sistema inmune de bacterias. No fue hasta el 2012 que se demostró cómo convertir esa maquinaria natural en una herramienta de edición programable que serviría para cualquier cadena de ADN in vitro. ¿Cómo se edita el ADN con esta tecnología? Todo comienza con el diseño de una molécula de ARN que luego va a ser insertada en una célula. Una vez dentro reconoce el sitio exacto del genoma donde la enzima Cas9 debe cortar. El proceso de editar un genoma con CRISPR-Cas9 incluye dos etapas. En la primera etapa del ARN guía se asocia con la enzima Cas9. Este ARN guía en específico de una secuencia concreta del ADN de tal manera que por las reglas de complementariedad de nucleótidos se hibridará en esa secuencia. Entonces actúa Cas9, que es una enzima endonucleasa, cortando el ADN. En la segunda etapa se activa al menos dos mecanismos naturales de reparación del ADN cortado. El primero, llamado indel, hace que después del sitio de corte bien aparezca un hueco en la cadena donde se inserta un trozo más de cadena. Esto conlleva la pérdida de la función original del segmento del ADN cortado. Un segundo mecanismo permite la incorporación de una secuencia concreta exactamente en el sitio original del corte. Para esto, lógicamente hemos de darle a la célula la secuencia que queremos que se integre en el ADN. ¿Pero para qué puede servirnos? De manera molecular, podemos decir que esta herramienta se podría utilizar para regular la expresión genética, etiquetar sitios específicos del genoma en células vivas idénticas y modificar funciones de genes y corregir genes defectuosos. También se está ya utilizando para crear modelos de animales para estudiar enfermedades complejas